Ya inicio. Hola, ya, genial. Hola chicos, buenas noches. Primero darle la bienvenida a este simposio a nombre mío, a nombre de la doctora Ale y a nombre de los organizadores IFM-UC. Eh, Primero, agradecerles por la acogida y vamos a tratar de que esto sea bastante aprovechable para todos ustedes. Cualquier duda me van escribiendo en el chat y estoy presto para responderles. Bien, eh, vamos a iniciar con lo que es evaluación gestacional. Bien, entonces, ¿qué es una evaluación? Qué es lo que va a conformar la evaluación gestacional? La evaluación gestacional tiene muchas fases y todas ellas no van a tener un solo objetivo, que es, digamos que controlar o llevar a cabo un buen desarrollo gestacional, valga la redundancia. Y para ello tenemos que primero saber, primero tenemos que saber cómo es el control prenatal. Para el control prenatal, que va a ser un conjunto de acciones y procedimientos que van a ser sistemáticos, periódicos, van a ser destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar alguna morbimortalidad materna y perinatal. Los objetivos del control prenatal van a ser los siguientes: una, detección de enfermedades maternas subclínicas; otro, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las complicaciones maternas; otro, la vigilancia del crecimiento, desarrollo y vitalidad fetal; otro es el manejo de síndromes asociados al embrión; y otro es la preparación física y mental de la madre para el parto. Ahora, una de las estrategias del control prenatal en sí es disminuir la mortalidad materna, seguido de lo que es el parto institucional. Y entonces el control prenatal va a tener tres características que ven acá. Una, que tiene que ser precoz, tiene que ser periódico y tiene que ser integral. ¿Cuándo se dice que es precoz? Se dice que es precoz porque el primer control debe darse en el primer trimestre, o sea, menos de las 14 semanas. Entre las 14 primeras semanas, la paciente ya debe tener su primer control. Si una gestante viene en segundo o tercer trimestre, se le cataloga como una gestante de alto riesgo. Bien, ahora, ¿por qué es periódico? Porque debe ser continuo, debe ser continuo. Según la OMS, recomienda que los controles deben ser como mínimo 8, la gestante debe tener como mínimo 8 controles. Y según nuestra guía MINSA, nos dice que pueden ser mínimo 6 controles. Nosotros somos ahorrativos. Acá en Perú se denomina, o bueno, se cataloga como un requisito mínimo 6 controles. Ahora, ¿por qué es integral? ¿Por qué es integral? Es integral porque va a tener un control reenfocado. O sea que no solo se va a enfocar en la salud, sino también se va a enfocar en la parte física, psicológica y social. ¿Y para qué te va a servir esto? Esto va a servir para descartar más que todo lo que es maltrato intrafamiliar o violencia intrafamiliar, ya que se ha visto que el maltrato o la desnutrición o la violencia intrafamiliar está asociado a lo que son los números de abortos. Bien, se me olvidó comentarles que, como les dije, OMS necesita 8 controles mínimos, MINSA 6 controles mínimos. Si es adolescente, la guía MINSA te dice que tiene que tener como mínimo 7 controles. Y si la paciente es de alto riesgo, de acuerdo a sus antecedentes obstétricos o de acuerdo a su historia clínica, tiene que ser individualizado, tiene que ser de forma más continua. Bien, entonces, la historia clínica. Tenemos que acá ver lo que es la edad de la paciente, tenemos que ver si es menor de 15 años, mayor de 40 años, porque se les considera que esos grupos etarios son de alto riesgo. Tenemos que ver los
antecedentes personales, ginecostétricos, familiares, antecedentes genéticos, si la paciente consume algún fármaco, si tiene antecedentes quirúrgicos, si tiene alguna alergia, cómo son sus estilos de vida. Entonces, y de acuerdo a eso, la vamos a poder catalogar una gestante de alto riesgo o una gestante de riesgo intermedio. Las gestantes de bajo riesgo son las gestantes que están tranquilas, que están llevando sus controles normales. Entonces, cuando hablamos de una gestante de alto riesgo, por ejemplo, las gestantes que tienen una RH, una prueba de RH negativa con un CUNS positivo, eh, en estos pacientes, generalmente acá en Perú, ahí en la guía dicen que estos pacientes se las cataloga por colores. Las de alto riesgo van en color rojito y las de riesgo intermedio color amarillo, ¿no? Y en las gestantes de alto riesgo siempre hay que ver o hay que buscar si ha tenido si ha tenido alguna causa que pueda provocar lo que son muerte materna. Dentro de ella tenemos si ha tenido antecedentes de hemorragia postparto, si ha tenido preeclampsia, si la paciente tiene tuberculosis o la paciente tiene VIH o tiene dos o más cesáreas. Una paciente que tiene dos o más cesáreas es catalogado como gestante de alto riesgo. La paciente si ha tenido abortos recurrentes. Según la literatura dice que una gestante que ha tenido más o menos tres abortos se le cataloga como gestante de alto riesgo. Ahora, ¿a qué se le llama gestante de riesgo intermedio? La llama a toda gestante que ha tenido alguna vez un parto pretérmino, si tiene asma o si ha tenido una cesárea. A esos pacientes se les cataloga como gestantes de riesgo intermedio. Bien, entonces, ¿qué debemos? Bueno, en el primer control en sí, debemos también ver todos estos exámenes, ¿no? Lo que es grupo y factor para ver la incompatibilidad RH. Tenemos que pedir la hemoglobina, tenemos que pedir proteinuria. Hay que recordar que en gestante la proteinuria es hasta 300 miligramos en las gestantes, que a diferencia de los pacientes nefróticos o los pacientes con algún problema nefrológico, se les considera 150 miligramos por decilitro en 24 horas. Tenemos también que pedir glucosa en ayuno, ver examen de orina o algún orocutivo, porque hay que recordar que las gestantes están muy propensas a la citus. Descartar el BDRL para descartar sífilis, pedirle una ELISA, un PAC y también la ecografía, que es bastante importante, ¿no? Según la literatura se dice que tiene que tener como mínimo tres ecografías, uno por cada trimestre. Bien, después de ya ver toda la historia clínica de la paciente, tenemos que ya empezar a ver si tiene algún riesgo de nutrición. Y para ello, nuestras guías nos dicen que tenemos que prevenir o dar profilaxis con folato o hierro. Folato se le debe administrar si la paciente es de bajo riesgo, 0,4 miligramos durante, para la planificación, 3 meses antes, si una persona va a planificación familiar, se les recomienda 0,4 miligramos de ácido fólico 3 meses antes o durante el primer trimestre. Si es que la paciente ya empieza el segundo trimestre, el tercer trimestre ya igual se le puede dar, pero se dicen los estudios que ya no te sirve para nada prácticamente. En cuanto, ¿cuál va a ser el objetivo de la administración de folato? Que es prevenir los defectos del tubo neural, como por ejemplo eh, la espina bífida, meningocele, mielomeningocele. Bien, ahora, en los pacientes, estos pacientes de bajo riesgo. Ahora, las pacientes de alto riesgo, se les administra 4 miligramos de folato. ¿Ya? ¿En qué pacientes les puedo administrar? Pacientes que hayan tenido antecedente, que hayan tenido ya un hijo con algún defecto en el tubo neural. Bien, ahora el hierro. ¿A quién le damos hierro? ¿O para qué le damos? Para disminuir el riesgo o para prevenir lo que es la anemia ferropénica. ¿Cómo le damos? Generalmente se da a partir de la 14ª semana. 14ª semana, ahí se recomienda dar como terapia preventiva hierro.
¿Cómo se le da? Se le da 60 miligramos por día de hierro elemental. O sea, si es que tú te riges, si estamos en Perú, las tabletas de 300 miligramos te dan eso. De esos 300 miligramos la tableta tiene 60 miligramos de hierro elemental. Así que sería, con eso podríamos hacer la cobertura. Ahora, si una paciente viene en el tercer trimestre y es de alto riesgo, entonces a ella se le da el doble, no se le da 60 miligramos, sino se le da 120 miligramos por día de hierro elemental, o sea, dos tabletas. Bien, ahora pasamos. Ahora, lo que sigue en las gestantes siempre es ver lo que es la fórmula obstétrica, ¿no? Lo que siempre escuchamos, gesta para. Entonces, dentro de ellos tenemos que ver que la fórmula obstétrica está conformada por el número de gestaciones y por los antecedentes obstétricos en sí de la paciente. Por ejemplo, la G quiere decir el número de gestaciones. Si una paciente viene a un control, ese control ya viene a ser una gestación más y los hijos que haya tenido, o los hijos, los abortos, alguna mola, algún hijo a pretérmino, todos esos serían más gestaciones. En cuanto a para, el primer cuadrito, el primer dato que va son los hijos a término. O sea, ¿qué quiero decir? En hijos que hayan tenido más de 37 semanas. Ya. Luego sigue los hijos pretérminos, o sea, los de menos de 37 semanas. Después de esto, el tercer cuadrito son los abortos, molas y óbitos que haya tenido la paciente. Y después, en la última, ya son los números de hijos vivos. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Tenemos una paciente de 28 años que acude a control. El control prenatal ya sería una gesta, ¿no? Tiene dos hijos nacidos por cesárea, de embarazo múltiple a las 36 semanas de gestación. De antecedentes tiene un aborto, un aborto espontáneo a las 9 semanas, una mola, tiene una mola evacuada a las 16 semanas, un ectópico y un óbito fetal a las 22 semanas. Entonces, contando todo esto, vamos a usar un resaltador. Ya. El control prenatal sería una gesta, ¿no? El embarazo múltiple, porque mire, dos hijos nacidos por cesárea de embarazo múltiple. Eso sería una gesta más, una gesta más, chicos. Cuando es embarazo múltiple es una gesta, ¿ya? A las 36 semanas de gestación, van dos ahí, un aborto, tres, una mola, cuatro, un ectópico, cinco, y un óbito fetal, seis. Hasta ahí vamos viendo que tiene seis, que la paciente ya ha tenido seis gestas, ¿no? Lo vamos llenando, seis. Hasta ahí su fórmula estética es que tiene seis, perdón. Seis. Bien, ahora sacamos los a término. ¿Cómo sacamos los a término? Buscando no más de 37 semanas. Ahora, en nuestra, en nuestro caso, no nos dan algún parto a término, porque dice 36 semanas. Entonces, por lo pronto, esto sería, lo vamos llenando acá, y esto sería el primer para cero, ¿ya? Porque no hay datos de algún embarazo anterior a término. Bien, ahora continuamos. Ahora tenemos que buscar los pretérminos. Que les dije que los pretérminos eran menos de 37 semanas y tenían dos hijos nacidos vivos por cesárea de embarazo múltiple a las 36 semanas de gestación. Acá ya tenemos dos y de ahí no nos dan otro dato más. Entonces, hasta ahí ya tenemos dos. Bien, sigamos. El tercer cuadrito era de abortos, molas y óbitos. Vamos a buscar eso. Resaltador. Abortos, molas y óbitos. Teníamos un aborto, uno va uno, mola, dos,
un ectópico, 3, y un óbito fetal, 4. Entonces, ¿cómo llenamos esto? Con 4. 4. ¿Qué más sigue? Hijos vivos. Ahora sí, vamos a buscar hijos vivos. La paciente nos dice que ha tenido ¿cuántos hijos? 2 hijos nacidos por cesárea. O sea, solo tiene 2 hijos nacidos vivos. Nos da a sobreentender eso. Por lo tanto, nuestra fórmula obstétrica ya va a estar completa. ¿Cuál sería nuestra gesta para esta paciente? G6 para 0, 2, 4, 2. Y esa fue la respuesta de este caso, de este casito. No sé si me han logrado entender. Bueno, sigamos. Bien, como ya vimos la gesta para, entonces ahorita tenemos que ver lo que son ya la edad gestacional, ¿no? En cuanto a la edad gestacional, tenemos que ver primero el tiempo de amenorrea. Eh, bueno, la edad gestacional se puede calcular según el tiempo de amenorrea o según la altura uterina. ¿El óbito no se considera como pretérmino? No, no, porque cuando hablan de pretérmino y a término se refiere a los hijos nacidos vivos. Si no hubieran dicho, obvio que no va a salir un hijo de 22 semanas. A eso se refiere. Bien, entonces pasamos a lo que es de edad gestacional. Como les dije, la edad gestacional se puede calcular por dos formas, tiempo de amenorrea y altura uterina. Acá vamos a ver primero tiempo de amenorrea. Para ello, tenemos que tener en cuenta lo que es la fecha de última regla, ¿no? La fecha de última regla. Primero preguntar, generalmente el régimen cataminal es de 3 a 5 días, en algunos casos. Por ejemplo, si viene una paciente que su última regla ha sido el 20, ¿no? 20 y arreglado hasta el 24, o sea, tiene 20, 21, 22 y ya 23, 4 días arreglado. Tú, de esos 4 días de regla, tienes que tomar el primer día, o sea, la literatura dice vagamente que se tiene que tomar el primer día que moja, se toma el primer día del inicio de menstruación. Y con ese día ya puedes sacar la fecha probable de parto. Ahora, para sacar la fecha probable de parto hay 1000 maneras, pero la más utilizada es la fórmula de Nagel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de Nagel? Se tiene que sumar 7 a los días, o sea, tiene que sumarle 7 a la fecha de última regla basado en el primer día que moja y a los meses restarle 3. Por ejemplo, esta paciente llega y su fecha de última regla ha sido al inicio de la pandemia, ¿no? Están haciendo un futuro pandemio y nace, ¿no? Su fecha de última regla ha sido el 20 de, digamos que, a ver, marzo, de abril, supongamos que de abril, 20 del 4 del 2020. Ya te llega, ¿sabes qué, doctor? Mi fecha, no menstruo y mi fecha de última regla ha sido el 20 del 4 del 20. Entonces, a este dato le tenemos que sumar 7 días, sería 27. Al 4 le tenemos que restar 3, sería 27 del 1. Y al 20 ya pues sería el otro año, ¿no? 21. Entonces, su fecha probable de parto de esta paciente sería el 27 del 1 del 2021. Ya, no sé si eso me he logrado entender. Entonces, pero antes de empezar a hacer este cálculo, tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber que la fecha de última regla tiene que ser confiable. ¿Cuáles son las características de una fecha de última regla confiable? Que tienen que ser exacta. Tú la ves y la paciente no duda en decirte, sabes que ha sido tal día y tal día. Ya está. Tiene que ser exacta. La otra característica para que una fecha de última regla sea confiable es que la paciente tiene que ser regular.
Otra característica es que no haya ingerido anticonceptivos en los últimos 6 meses. Si tiene estas tres, si cumple con estas tres, recién se puede hacer el cálculo y se puede decir que esta fecha última regla es confiable. Ya, listo. Sigamos. Bien, la otra forma de hallar la edad gestacional es a través de la altura uterina. También existen varias formas. Entonces, una de ellas es lo que es la regla de McDonald. No sé si la habrán escuchado. Es poco usada, es poco usada. Pero, a ver, la regla de McDonald es edad gestacional es igual a altura uterina por 8/7. Por ejemplo, si tenemos una altura uterina de 21 centímetros, al multiplicarlo, esto nos sale un aproximado de 24, ¿no? Si acá hacemos 21 por 8 entre 7, nos sale algo de 24. ¿Qué quiere decir? Que son 24 semanas para esa altura uterina, que la paciente aproximadamente tiene 24 semanas de gestación para esa altura uterina. ¿Ya? Bien, entonces, eh, lo que te dice esta regla de McDonald es correlacionar la edad gestacional con altura uterina, nunca se olviden de eso. Y hay una regla importante acá, que a partir de la 20 al 34ª semana, acá vieron que si tiene 21 centímetros de altura uterina y 24 están discordantes, ¿no? Pero a partir de la 20ª semana hasta la 34ª semana, si la paciente tiene 22 centímetros de altura uterina, va a tener 22 semanas de gestación. Solo se va a cumplir durante este tiempo, de 20 a 34 semanas. Eh, o sea, van a ser iguales, ¿ya? No se olviden de ese datito. Hay otros datos, según la literatura que está revisando, para poder determinar el tamaño, la altura uterina con la edad gestacional. Ahora, ¿cómo hallamos la altura uterina? Tenemos que palpar dos cosas. Uno, buscar la sínfisis del pubis y otro, localizar el fondo uterino a través de la palpación, ¿no? De esto a eso, tienes que medir con tu reglito. Eso sería la altura uterina. Unos datos que encontré por acá. Menos de 10 semanas la altura uterina no llega ni al pubis. ¿Ya? A partir de las 12 semanas recién llega la sínfisis púbica. O sea, cuando tú haces la palpación acá, recién ahí, a las 12 semanas va a llegar el feto. A las 16 semanas se va a ubicar entre el pubis y el ombligo, o sea, aproximadamente por acá, ¿no? Y a las 20 semanas ya aparece en el ombligo. ¿Ya? Otra cosa, ¿para qué también te sirve hacer lo que es la altura uterina? Porque tienes que descartar varias cosas. Uno, tienes que ver si hay una altura uterina aumentada o una altura disminuida. Va un poco rápido. Lo voy a repetir, chicos, ¿no? La cosa es que me entienden. A ver, les dije que la técnica de McDonald's es la que va a correlacionar la altura uterina con la edad gestacional. Y para ellos existe una fórmula, ¿no? Les comenté, que es altura uterina, perdón, altura uterina es igual a, perdón, altura uterina por 8/7. Y eso te daba la edad gestacional, ¿no? Ya. Y generalmente, en los pacientes que tienen menos de 20 semanas, va a haber discordancia entre la altura uterina y la edad gestacional. Pero entre los pacientes que tienen 20 semanas de gestación hasta 34 semana de gestación, la altura uterina va a ser igual a la edad gestacional. O sea, ¿qué quiero decir? Que si la paciente tiene 22 semanas de gestación, su altura uterina va a ser 22 centímetros. Si la paciente tiene 24 centímetros de gestación, perdón, centímetros de altura uterina, su edad gestacional va a ser 24 semanas. Esta es una regla que se ha demostrado según la técnica, la regla de McDonald's. ¿Ya? Bien. No sé si me logra entender hasta ahí.
Como les dije, también hay que descartar cuáles son las causas si es que encontramos un tamaño o una altura uterina aumentada. Por ejemplo, uno, que el feto esté de forma longitudinal. Otro, que el feto o el bebé sea macrosómico. Otro, que haya polidráminos. Otra causa de que la altura uterina pueda aumentar es que haya embarazos múltiples. Otra causa también son las molas. Las molas generalmente te orientan a una altura uterina aumentada. Eh, Causas de una altura uterina disminuida para la edad gestacional, que, que, que la presentación sea transversa, que el paciente tenga RCIU o que haya oligodranglios. Ya son datitos que sería bueno que lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué sigue después de esto? Ya empezar la exploración abdominal. La exploración abdominal se hace a través de las maniobras de Leopold. ¿Ya? ¿Y cuándo? Pregunta de examen. ¿Cuándo se puede realizar las maniobras de Leopold? A partir de las 26ª semana. A partir de estas semanas ya se puede hacer las maniobras de Leopold. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Primero, la primera maniobra tienes que contestarte la pregunta es, ¿qué hay en el fondo uterino? ¿Y qué tienes que hacer? Poner las manos en el fondo uterino, tienes que buscar el fondo uterino y tienes que ver si estás palpando los... Y con esa maniobra, ¿qué vamos a encontrar? ¿O qué vamos a describir? La altura uterina. Por eso, palpas el fondo uterino hasta donde llega y luego mides hasta el pubis. Entonces todo eso te va a dar la altura uterina. Esa es la primera maniobra. La segunda maniobra de Leopold, tienes que ver en qué lado se encuentra el dorso fetal. Este es el dorso, o sea, la espaldita. Tú tienes que palpar y tienes que ver cuál es el dorso y cuál es la otra parte, la parte contraria, ¿no? Si es que tú palpas el dorso con tu mano derecha, se quiere decir que la posición está, que la posición del feto está izquierda. Por eso es que esto te determina la posición. Si palpas con la mano derecha, va a ser en sentido contrario, ¿no? Porque estás mirando, la paciente está en sentido contrario a ti, entonces va a ser izquierdo, ¿no? Si tú palpas con la mano izquierda, va a ser derecho, ¿ya? Esto es lo que que te determina la posición. Bien, tercera maniobra. La tercera maniobra es, perdón, y con estas dos maniobras, la primera y la segunda, nos determina la situación del feto, ¿ya? Tercera maniobra. ¿Qué parte fetal ocupa la pelvis? Ocupa en la pelvis. ¿Qué parte del bebé se queda en la pelvis? Para ello, esto nos va a dar la presentación del feto. ¿Ya? De aquí lo vamos a ver cuáles son los tipos de presentación, van a tener su punto de referencia como su punto de reparo. Y te lo va a dar la tercera maniobra de Leopold. Ahora, la cuarta maniobra. La cuarta maniobra es ver dónde está la prominencia cefálica, ver el encajamiento del feto, ver el encajamiento. No, chicos, la primera no te dice situación, como verás, te dice altura uterina. La altura uterina con la posición recién te determina situación. Bien, después de esto, después de que ya tenemos la maniobra de Leopold, ya podemos calcular la actitud fetal. Aquí ya vamos a ver la situación, presentación y posición. Esto se va a dar, la actitud fetal va a ser la relación que existe entre las partes fetales, tanto con las partes fetales, con el eje de la madre. Ya, la situación del feto normal es que esté flexionado. Todo está flexionado en el feto, como verán acá. Hay flexión. Esa es la situación normal. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ver lo que es la situación, presentación y posición. En cuanto a la situación, va a ser el eje, va a ser la relación que tiene el eje longitudinal del feto
con respecto al eje de la madre, ¿ya? O sea, puede ser longitudinal, si está así como veremos acá. Si está así es longitudinal, por eso tenemos que palpar lo que es la altura uterina con, con las... Y luego tenemos que ver si es transverso. Si es transverso va a estar así el feto, en sentido contrario, ¿no? Si es oblicuo va a estar así. Eso sería la situación. Ahora, lo siguiente es la presentación. La presentación tendría que ser parte del feto o el polo fetal que descansa directamente sobre la pelvis. O sea, ¿qué es lo que descansa directamente sobre la pelvis? ¿O qué es lo que expone el feto? ¿Qué expone? Por ejemplo, una presentación cefálica, el punto de referencia va a ser el occipucio. Una presentación podálica, o sea, de glúteos, el punto de referencia va a ser el sacro. Una presentación de hombros, su punto de referencia va a ser el acromio. Bien, acá tengo un cuadrito, esto es cefálico. Dentro de la presentación cefálico tenemos el de vértex, tenemos bregmático, presentación de frente o presentación de cara. Si el paciente viene en presentación normal es cefálico, que es la más frecuente, ¿cuál va a ser el punto de referencia? El occipucio o la fontanela menor. Si el paciente viene de presentación de bregmático, el punto de referencia va a ser la fontanela mayor o la bregma. Si el paciente viene de frente, el punto de referencia que vamos a ver es la base de la nariz o la glabela. Si el paciente viene de cara, vamos a ver lo que es el mentón. En cuanto a la presentación podálica, el punto de referencia siempre va a ser el sacro, crestas sacras. Si el paciente viene en posición de hombros o sea transversa, vamos a ver el acromio. Ya. Allá tenemos situación y tenemos presentación. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ver la posición, ver en qué lado está, si está derecho o izquierdo. Derecho o izquierdo. ¿Eso con qué lo palpamos? Con la segunda maniobra del Opel, ¿no? Ver en qué lado está, ver el dorso del bebé, en qué posición. Si está longitudinal, lo que va a determinar la posición es el dorso. Si es longitudinal, si el paciente está así como tan en el gráfico, lo que va a determinar la posición es el dorso. Es decir, el paciente está transverso o está en sentido contrario, lo que va a determinar la posición es la cabeza. La cabeza, pues se supone que está echado así, ¿no? La cabeza es la que va a determinar la posición. Ya. Bien, ahora, va haciendo un ejemplo en este paciente que vemos acá. El paciente, su situación va a ser longitudinal, hasta ahí longitudinal. Ya. Su presentación, vamos a poner que es el occipucio, ¿no? Su presentación va a ser cefálico. Y en cuanto a lo que es la posición, si es que somos netamente teóricos y vemos, el dorso está para el otro lado, para nuestra mano izquierda, por lo tanto va a estar en la parte derecha de la madre, ¿no? Este es un ejemplo hipotético. En este caso, digo, en este caso lo recalco, sería longitudinal, cefálico, porque está de cabecita, y se ve el occipucio, entre comillas, sería derecho. Longitudinal cefálico derecho, sería en este caso. Pero la actitud más frecuente en casi todos los niños es longitudinal cefálico izquierdo, en el 95% de los casos. ¿Ya? O sea, el dorso está por el otro lado. El dorso nosotros lo palpamos con la mano derecha. Bien. Y ahora, el punto de referencia, como dijimos, si es cefálico, el punto de referencia más frecuente va a ser el occipucio. Eso nos va a ayudar a ver la variedad de posición. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el tacto vaginal, tenemos que reconocer las fontanelas y se tiene que describir mirando el occipucio, o sea, hasta dónde está mirando el occipucio. Acá tenemos, vamos viendo en esta imagen, esto sería la fontanela menor o el occipucio y esto sería la brecma, ¿no? Acá tenemos nuestros huesos ilíacos. En nuestro hueso ilíaco
sería derecho e izquierdo, y nuestros sacros, ¿no? Atrás. Entonces, tenemos que describir hacia dónde mira esta estructura, el occipucio. En este caso, el occipucio mira, el occipucio mira hacia el hueso ilíaco izquierdo, porque acuérdense que estamos en sentido contrario a la madre. Sería occipito ilíaco izquierdo hacia adelante, ¿no? Anterior, porque hacia adelante está hasta el pubis, del pubis. Entonces sería, en ese caso, los pacientes generalmente, o la variedad de posición más frecuente, si es que es cefálico, va a ser occipito ilíaco izquierdo anterior. Ya. Otro ejemplo, si el occipucio está en sentido transverso, como vemos acá, está mirando para los lados, ¿no? En este caso sería occipito ilíaco transverso izquierdo, hueso ilíaco izquierdo, está mirando para la parte izquierda. Entonces, el occipucio mira hacia la parte transversa, sería occipito ilíaco transverso izquierdo. Otro ejemplo, si el paciente mira, acá está mirando por la parte posterior, ya no por la parte anterior, acá está mirando prácticamente cerca del hueso sacro, y el occipucio está mirando para atrás. Entonces sería occipito ilíaco izquierdo, porque está por la parte izquierda, posterior, para atrás. ¿Ya? Si el occipucio mira para el sacro, que este es el hueso sacro, entonces sería solo occipito sacro. Si el occipucio mira para el lado contrario, para el lado izquierdo, que aquí sería el hueso ilíaco derecho, porque acuérdense que la madre está en posición contraria, entonces aquí sería occipito ilíaco derecho anterior, porque está adelante, ¿no? Es lo mismo que los anteriores, pero ya sería con sentido derecho. Igual que acá, si está transverso para el lado derecho, sería occipito ilíaco transverso derecho. Si está mirando para la parte de atrás, sería occipito ilíaco derecho posterior. Si mira para el pubis, para la parte de adelante, sería occipito púbico. Eso es lo que determina de acuerdo a su punto de referencia. En este caso estamos tomando como ejemplo el punto de referencia que sería el occipucio. La actitud fetal más frecuente, como les comenté hace rato, es longitudinal. Longitudinal cefálico izquierdo. Y la variedad de presentación más común o la variedad de posición más frecuente es el occipito ilíaco izquierdo anterior, ¿ya? Acuérdense que primero determinas el punto de referencia y de acuerdo al punto de referencia ves la variedad de posición. Bien, ahora tenemos que ver lo que es la altura de presentación. ¿Cómo calculamos la altura de presentación? Existen dos métodos, ¿no? Que es los planos de Hoche y las estaciones de Lee. Ahora, ¿cuándo decidimos o cuándo decimos que está encajado? Eso lo va a determinar la cuarta maniobra de Leopold. La cuarta maniobra de Leopold. El encajamiento se va a definir porque el diámetro biparietal, que aproximadamente mide 9.5 centímetros, llega hacia las espinas ciáticas. Llega hacia la línea biciática, ¿no? Por ejemplo, acá. Esta es la espina ciática. Cuando llega acá, llega el ángulo, el diámetro biparietal, llega a esta altura, se le denomina que ya está encajado. Bien, ahora, ¿cómo usamos los planos de Hoche y las estaciones de Lee? Las estaciones de Lee van desde cero, como verán acá, cero, hacia arriba negativos, hacia abajo positivos. Hacia arriba, el cero quiere decir que está encajado, que llega, el cero pasa por las líneas ciáticas. El -1 quiere decir que la cabeza está fija. El -2 quiere decir que esto ya no está fija, sino está insinuada. Insinuada.
y el -3 y -4 sería lo que se le llama cabeza flotante. Los planos de Hodge es contrario. Los planos de Hodge van a ser, van a tener una, van a pasar por algunas, son líneas imaginarias que van a pasar por algunas estructuras. Por ejemplo, la uno, el primer plano, pasa por encima del pubis, pasa por encima del pubis, que va a ser, se va a trazar una línea imaginaria desde el promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis. El 2 que va a pasar por debajo de la sínfisis púbica, o sea, en el borde inferior del pubis. El 3 va a pasar a nivel de las espinas ciáticas, por eso se le llama bisiática. Y el 4 va a pasar por la punta del coxis. Ahora, si te preguntan a qué nivel llegan a coincidir estos dos, sería estaciones del I0 y los planos de Hodge 3. A ese nivel ya se produce lo que es el encajamiento. Sí, chicos, las bibliografías, como les digo, son bastantes, varían mucho. Eso sí, lo tengo bastante claro. Así que les pido paciencia, déjenme terminar de exponer y luego yo les comento de acuerdo a lo que yo he leído. La mayoría de bibliografía que saca de acá es de UpToDate. Cualquier cosa les armo una carpeta con la literatura que he encontrado y la pueden revisar. Así que vamos a continuar. Bien, después de esto ya tenemos que ver lo que son los diámetros fetales, ¿no? En cuanto a los diámetros fetales, eh, primero tenemos que saber algunas cosas. Eh, los diámetros fetales son los que se va a exponer, es lo que el feto va a exponer durante el trabajo de parto, ¿ya? Y el más frecuente o el que el feto expone durante el trabajo de parto es el suboccipito bregmático. El suboccipito bregmático. ¿Por qué? Porque cuando el feto está saliendo del canal, va a salir, hace el trabajo de parto, hace una flexión, una ligera flexión. Entonces expone la bregma y expone el occipucio. Entonces por eso es que eso es lo que expone durante el parto. Es lo que va a exponer durante el parto. Así que son un montón de diámetros, pero el más frecuente o lo que siempre va a exponer es el suboccipito bregmático. Cuando expone otra cosa ya aparecen lo que son las deflexiones que se le llaman. Bien, ahora vamos a tener también lo que es el occipito mentoniano, que es de 13,5, el occipito frontal de 12 centímetros, perdón, el submentoniano bregmático, que es de 9,5. Eso es en el sentido anteroposterior. En el sentido transverso tenemos dos diámetros, que es el bitemporal y el biparietal. El bitemporal mide aproximadamente 8 centímetros y el biparietal 9,5 centímetros. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la forma de que el feto se presenta tiene mucho que ver con los diámetros que vamos a encontrar a nivel de la pelvis. Y dependiendo de eso, se puede hacer un parto tranquilo o si no, se tiene que tomar otras medidas. ¿Cuál es el valor diámetro biparietal? El diámetro biparietal es de 9,5 centímetros. Bien, entonces el diámetro biparietal, que vamos a ver acá, es igual al diámetro de la cadera. Ese es un datito, chicos. Biparietal igual al diámetro de la cadera. Es de 9,5. A ver, si no flexiona, si no flexiona el paciente o el feto, demen- a ver, chicos, no sé quién eres, pero te pido que si es que no te vale la ponencia, te pases a retirar, no hay problema por mí. Y déjanos tranquilos, así de simple. Ya, sigamos. A ver, si es que el paciente
no presenta lo que son los diámetros, se les llama lo que son las deflexiones, ¿no? Para ellos van a tener grados. El grado uno se le llama el sincipucio, que es occipito frontal o es la compresión cefálica. A ver, a ver chicos, eviten hacerle caso a la señora presente, que es de Mení, que ni su nombre pone bien. Y bueno, como les digo, yo soy aún estudiante, no soy todavía no egreso, pero lo poco que sé trato de compartirles. Así que, limítense a eso nomás. Ya, bueno, como les dije, la presentación lo que expone el bebé durante el parto es el diámetro suboccipitobregmático, ya chicos, no se olviden de eso. Y de acuerdo a eso, si es que se alteran, ya, se alteran, estos van a tener digamos que unas deflexiones. A eso se le llama deflexiones. El de grado uno quiere decir que que se le llama sincipucio, ¿no? Que va a ser se va a dar por una compresión cefálica. Esto es normal o fisiológico. El grado 2 que es, digamos que la presentación de frente o occipito-mentoniana, que el paciente va a extender la cara. Esto ya es una deflexión patológica que nos indica una insuficiencia uteroplacentaria. Y el grado 3 quiere decir que el paciente viene de cara y hay una compresión del cordón umbilical, también es patológico. En cuanto a, ya vimos lo que son los diámetros fetales, ahora tenemos que ver los diámetros pélvicos. Para ello se hace se le llama la pelvimetría, ¿no? Eh, Hay que recordar que la pelvis está conformado por dos cavidades, por la pelvis verdadera y la pelvis falsa. La pelvis falsa está por encima de lo que se le llama la línea terminal, que es la línea iliopectínea. Ya, por la línea iliopectínea. Por encima de esa línea iliopectínea, que va a pasar por la cresta del pubis, el pubis y la línea arcuata, esto se le llama línea terminal, es la que va a dividir tanto en, como les dije, si está por encima, se le llama la pelvis falsa, y si está por debajo, la verdadera pelvis o pelvis verdadera. Ya. Ahora, esto, esto nos va a dar, digamos que la pelvis se va a dividir en tres estrechos, valga la redundancia. El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. El estrecho superior está digamos que a eso se le denomina lo que es la línea terminal. La línea terminal es el estrecho superior. El estrecho medio va a pasar por el sacro y por la parte retropúbica. O sea, va a estar entre ambos estrechos, tanto el superior como el inferior. Y va a estar se va a pasar una línea imaginaria a nivel de la segunda vértebra sacra, las espinas ciáticas y el borde inferior del pubis. Y esto es el estrecho más estrecho. Acuérdense, el estrecho medio es el estrecho más estrecho. En cuanto al estrecho inferior, se va a dar a nivel de la sínfisis púbica. Entonces, en cada uno de esos estrechos van a haber diámetros conjugados, conjugados. Entonces, en el estrecho superior vamos a tener, vamos a medir digamos que algunos diámetros, ¿no? Vamos a tener el conjugado diagonal, que es el que medimos clínicamente, que es el que nos va a ayudar a sacar el conjugado obstétrico, que es el más importante. ¿Y eso cómo se hace? A través a través del tacto, ¿no?
Eh, Como verán acá, ingresan los dedos y medimos desde el promontorio hasta la sínfisis. Eso vendría a ser lo que es el conjugado diagonal. El conjugado diagonal va a medir normalmente 12 centímetros. Y con ese dato de 12 centímetros podemos sacar el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico solo lo vamos para sacar el conjugado obstétrico solo vamos a restar al conjugado diagonal 1,5 centímetros. Ahora el conjugado obstétrico viene a ser va a abarcar desde del promontorio hacia el pubis, ya, hasta el pubis, hasta la mitad del pubis. Lo que vamos a medir es esto, el promonto subpúbico, ¿no? Eso es lo que es el conjugado diagonal. Ahora, después de esto ya tenemos una, dos, conjugado es el conjugado anatómico, que es el que no podemos medir, pero aproximadamente mide 11 centímetros. Cuando el conjugado obstétrico es menor, por eso es importante saberlo o hallarlo, cuando el conjugado obstétrico es menor a 10, se habla ya de una pelvis estrecha. Por eso es importante, acuérdense esto. El conjugado obstétrico normalmente mide 10,5 centímetros. Si es que es menor a 10, se le llama pelvis estrecha. Bien, en cuanto al estrecho medio, que les dije, ¿no? Que va a nivel de la segunda, va a ser una línea que pasa a nivel de la segunda vértebra sacra. Ahí también vamos a tener otros diámetros. El que más importante, el que se tiene que hallar ahí es sí o sí, es el diámetro bisiático o el interespinoso, que se va a evaluar explorando lo que son las espinas ciáticas o las escotaduras. Y es importante evaluarlo porque, como les dije, el estrecho medio es el estrecho más estrecho. Y si el diámetro normalmente es de 10 centímetros. Y si es menor a la cabeza del bebé no va a poder pasar, ya que el diámetro biparietal oscila entre 9,5 a 10, o incluso algunas literaturas incluso lo dicen de 10,5. Por lo tanto, si el estrecho medio o el estrecho bisiático, el conjugado bisiático es menor a 9, se le llama pelvis estrecha. Acuérdense esos datitos. Si el obstétrico es menor a 10, pelvis estrecha. Si el bisiático es menor a 9, pelvis estrecha. Bien, en el estrecho inferior es importante buscar lo que es el bisquiático, o también se le llama el diámetro anteroposterior o intertuberoso, que es aproximadamente 12 centímetros. Cuando el diámetro bisquiático es menor a 8, también se le llama pelvis estrecha. ¿Ya? La pelvimetría, en conclusión, es importante para descartar una pelvis estrecha, que es importante para lo que es el parto. Bueno, y también hay que recordar que tenemos varios tipos de pelvis, ¿no? Tenemos la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la antropoide y la platipeloide. La más frecuente, la pelvis femenina más frecuente es la pelvis ginecoide. Vamos a ver que esto es importante, que las espinas ciáticas no son prominentes y que el diámetro eh, transverso en la ginecoide es mayor que el diámetro anteroposterior. Es bastante importante eso, a diferencia de los demás. Como verán, en otros en la platipeloide, por ejemplo, es más transverso, es mucho más transverso que el diámetro anteroposterior. En la androide es más anteroposterior que transverso. Y en la antropoide es más anteroposterior que la transverso. Es importante porque por ahí es por donde va a encaminarse el bebé para el parto. Bien, ahora pasamos a lo que es ya bienestar fetal. En cuanto a lo que es bienestar fetal, se puede evaluar por dos formas. Uno, que es el autocontrol de movimientos, que es una de las primeras medidas
que puede hacerse la gestante, que le puedes enseñar a la gestante para el autocontrol. Por ejemplo, tienes que decirle, señora, esté pendiente de los movimientos que percibe, ¿no? Eh, por ejemplo, las nulíparas van a percibir los movimientos aproximadamente a la 22ª semana, las multíparas a la 20ª semana. Y en los pacientes que tiene más gestaciones, que ya ha tenido bastantes gestaciones, se puede percibir a la 24 semana, 24ª semana. Lo normal es que se perciba 3 movimientos mínimos en una hora, por una hora, o que en 10 horas se perciban dos. Esto es lo normal según lo que estaba leyendo, ¿no? Percibiendo esto podemos decir que hay un signo de bienestar fetal. Ahora, otra forma de evaluar el bienestar fetal es a través del test no estresante. El test no estresante nos va a medir lo que es reactividad cardíaca, reactividad. Ahora, cuando se hace el test no estresante, nos puede dar, como les dije, evaluar la reactividad cardíaca, nos puede decir 3 cosas. Uno, que el bebé está reactivo, o sea, que está feliz, bebé normal. Entonces se debe continuar con ellos con su control prenatal normal. Otro de los resultados, perdón, ahora, ¿cómo sabemos que el bebé está normal, que va bien? Según la literatura dice que tiene que tener los latidos fetales cardíacos de 120 a 126, una variabilidad de 10 a 25 y una aceleración de 2 sobre 20, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, se puede decir que el bebé está saludable o está normal. Bien. Ahora, ¿cuál es el otro resultado de este test no estresante? Es que el bebé esté no reactivo, o sea, que no hay aceleraciones. Si el bebé no tiene aceleraciones, se le dice que es no reactivo o indeterminado. O sea, puede ser que esté bien o esté mal. Y otro dato que nos da el test no estresante son las desaceleraciones, ¿no? Las desaceleraciones generalmente van a ser determinadas por las deflexiones de los diámetros cefálicos. Como les dije, las desaceleraciones aparecen en grado 2 cuando había una hipoxia fetal o sufrimiento fetal. Y grado 3, una deceleración grado 3 cuando había una compresión del cordón umbilical, ¿no? Eso también nos bota, por así decirlo, la prueba del test no estresante. Ahora, ¿qué hacemos cuando un bebé no es reactivo? Le hacemos el test no estresante y es no reactivo, tenemos que hacer lo siguiente. Una, tenemos que ver, como el bebé es catalogado como indeterminado, podemos hacer 2 cosas. Uno es el test de POSE, y a esto se le hace solo a términos. Y dos, el perfil biofísico fetal. Según la literatura que encontré, se le hace a los que tienen más de 30 semanas. Ahora, en cuanto al test de POSE, ¿por qué se le da términos? Porque a ellos se les estimula con oxitocina y no se le puede dar a uno que tiene uno pretérmino porque puede estimular el parto. Entonces, como se le da oxitocina, esto va a inducir a que haya contracciones. Por lo tanto, nos va a poder determinar nos va a hacer ver la dinámica uterina. ¿Y qué es lo que vamos a ver con ellos? Ver la reserva de oxígeno placentario. Y para ellos no vamos a tener 2 respuestas, ¿no? Uno que es positivo y otro que es negativo. Ahora, ¿cuándo es positivo? Cuando es patológico. O sea, ¿qué nos dice el positivo? Que hay un DIC, o sea, un sufrimiento fetal. Y si es que hallamos esto, el paciente tiene que ir a cesárea o tiene que ser parto por cesárea. Ya. Ahora, si es negativo, quiere decir que está normal. Continuar continuar el control prenatal normal. Ahora, en los pacientes que tienen más de 30 semanas,
se le puede hacer un perfil biofísico fetal, o también se le llama el test de Manning. ¿Qué vemos en ellos? Vemos 5 cosas. Uno, los latidos cardíacos, que eso se ve desde el test no estresante. 2, los movimientos respiratorios. 3, los movimientos corporales. 4, el tono fetal. Y 5, el volumen de líquido amniótico. Ya. Esto es lo que ve el perfil biofísico fetal. Y como les dije, así es como se van alterando. Primero se alteran los latidos cardíacos, que lo vamos a ver en el test no estresante, ¿no? Hay que recordar que el test no estresante es la que nos daba orientación de la reactividad cardíaca. Por lo tanto, es el primero que se altera, según alguna literatura. Después puede alterar lo que son los movimientos respiratorios, luego siguen los movimientos corporales, después de esto sigue el tono fetal y por último el volumen de líquido amniótico. Ahora, según lo que estaba comentando, lo que estaba leyendo, los 4 primeros, o sea, los latidos cardíacos, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales y el tono fetal, nos van a dar orientación o se van a alterar en una hipoxia aguda. En cambio, el volumen de líquido amniótico me va a indicar una hipoxia crónica. Y esto nos van a dar un puntaje. Son 2 puntos por cada cosa. O sea que tiene que, para que esté bien, entre comillas, tiene que tener 10 sobre 10 puntos. Porque son 5 cosas que evalúa, tiene que tener 10 sobre 10 puntos. Ahora, si, por ejemplo, un paciente tiene 8 de 10 puntos, pero tiene un líquido amniótico normal, entonces esto nos va a indicar que está bien. En cambio, si el paciente tiene 8 de 10 puntos y el líquido amniótico está por debajo de los valores normales, nos está diciendo que el paciente está yendo mal. ¿Ya? Y para ello, por ejemplo, si es pacientes con oligodramnios, su líquido amniótico va a estar disminuido, pero puede tener entre 2 a 8 puntos. Pero como vemos que el líquido amniótico está disminuido y como el líquido amniótico nos da a entender o nos está indicando una hipoxia crónica, quiere decir que está yendo mal, entonces se procede a terminar la gestación. Después de todo esto, eh, ya empezamos a ver lo que son se puede catalogar ya los pacientes según el grado ACOC. Se puede ver todo esto. Podemos catalogar a los pacientes en grados ACOC. Uno, que generalmente es la normal, dos, que es intermedio, y tres, que es la, es la normal, ¿no? La uno son pacientes que tienen contracciones uterinas de 5 a 10 minutos, su, su frecuencia fetal cardíaca es de 110 a 160, la variabilidad está moderada y está presente, las aceleraciones presentes, y no hay desaceleraciones. Esto es paciente normal. 2. Paciente indeterminado es que tenga contracciones de 5 a 10, una bradicardia de 110, una taquicardia de menos de 160 latidos por minuto, que haya variabilidad mínima o marcada, eh, que haya ausencia de aceleraciones y que las desaceleraciones sean recurrentes. Esto es indeterminado. Y 3, que es una catalogación anormal. Pacientes que tienen contracciones uterinas 5 en 10 minutos, que tiene bradicardia o menos de 110 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca fetal, que la variabilidad esté ausente, que haya un patrón sinusal y que las desaceleraciones estén tardías recurrentes o variables recurrentes. Esto es un paciente anormal. Por lo tanto, en ellos se tiene que terminar la gestación y lo más recomendable es terminar la gestación por cesárea. Y bueno, creo que eso sería todo. Eh, Muchas gracias.
La palabra clave era gestación.